a los edificios históricos en general o a los edificios históricos religiosos o a qué en general referirnos? Sí, en general. Okay, bueno, en este caso, bueno, es distinto en relación a los edificios históricos religiosos, a los particulares, porque ahí intervienen diferentes situaciones. Actualmente creo que en relación a los edificios históricos religiosos, bueno, como no hay dinero que alcance para las restauraciones, que sería el ideal, pues, el poder restaurar perfectamente bien los inmuebles, se han estado interviniendo, y algo que se enfoca mucho, que quizá no es tan benéfico, sería la cuestión de las iluminaciones escénicas. Quizá a lo mejor si no se trabajara mucho esa parte, se podría enfocar ese dinero para poder restaurar otros aspectos de los inmuebles, que fueran un poquito, pues, más en beneficio del inmueble. Mi opinión en relación a los particulares es todavía un poquito más complicado, porque la restauración es costosa y hace falta, yo creo, la cuestión de el generar sentido de identidad ante nuestro patrimonio, porque la mayoría de las personas normalmente se enfocan a la imagen o pensamiento global que tenemos, que entre más moderno o contemporáneo sea algo, estamos bien, y que lo antiguo es viejo y obsoleto. Entonces, ahí hace falta el poder generar en la gente el sentido de identidad sobre la cultura, sobre lo que somos, de dónde venimos, y creo que si lográramos el poder generar ese sentido de identidad en las personas, podríamos quizá facilitar un poco más en el sentido de querer realizar restauraciones de los inmuebles entre los particulares. Yo creo que a lo mejor en gran medida es la cuestión de lo que te comentaba hace un momento, de generar un sentido de identidad. Un sentido de identidad a lo mejor a través de actividades, a lo mejor a través de difusión de algunas actividades que a lo mejor en gran medida se realizan pero que no se difunden, para tratar de jalar nuevamente hacia el origen, pues sí, para lograr el que lo sientan propio, y al sentir algo propio, te dan, pues tienes la necesidad de salvar, rescatar o hacer prevalecer lo que ya existe y que te genera una raíz. Entonces yo creo que sería como fomentar algunas actividades, o publicitar las existentes, porque de verdad a veces no nos damos cuenta que sí existen, porque no hay la publicidad de las mismas, y a lo mejor cada quien hacerlo en la medida del granito de arena que nos toca. Es muy complicado, sobre todo León, que es una ciudad muy grande. A lo mejor acá en San Miguel es como más, es otro caso muy particular, porque acá el sentido de identidad, el sentido de ser mexicanos y así, no solo está a lo mejor con los mismos mexicanos, sino acá incluso se tiene la facilidad de que como el extranjero viene y se siente muy a gusto con nuestra cultura, el que un extranjero se sienta como parte de la cultura mexicana facilita el que los mismos mexicanos se sientan parte de, o muy orgullosos de ser mexicanos, cosa que a lo mejor en León es un poquito más complicado, porque en León creo que la globalización es mejor el importar productos, servicios, lo que sea del extranjero, o que sea fuera de, o que venga de una ciudad más grande como Guadalajara o todo, nos da otra sensación de bienestar. En San Miguel de Allende tenemos la peculiaridad de que no, que lo que es hecho en la ciudad y lo que se hace, las tradiciones, pues todo lo que se lleva a cabo como tradición, es como que prevalece y muy importante para la población, cosa que en León creo que es un poquito más complicado por la disposición que hay de la gente, sobre todo.
Mira, yo te podría decir que, bueno, de acuerdo al acercamiento que hemos tenido ahora con la cuestión de obra pública, que como lo mencionaba hace un momento el arquitecto, es uno de los pocos municipios que le ha apostado y le ha invertido a poder restaurar, rehabilitar, y en algunos de los casos reciclar inmuebles históricos, cosa que en otros municipios es muy complicado que ni siquiera volteen a ver esa parte de los gobiernos, las administraciones públicas. Creo que cada ciudad tiene su peculiaridad. León es una ciudad industrial, León es una ciudad contemporánea, incluso a diferencia de los demás municipios en el estado. Creo que León puede observarse tanto en arquitectura histórica como en arquitectura verdaderamente contemporánea, y de diferentes siglos. Entonces se ve la transición de las distintas épocas, e incluso hablando del siglo XX y siglo XXI, creo que en León sí podemos apreciar una ciudad con arquitectura de diferentes tipos. Entonces, también como León, por el origen que tiene y por el crecimiento de la ciudad, quizá no, a diferencia de otras ciudades como Querétaro, como San Miguel, como Dolores, como ciudades virreinales, en donde puedes leer un perfil urbano bastante claro. En León tienes o existe la posibilidad de ver incluso edificios de Art Deco, edificios del virreinato, edificios muy muy contemporáneos, y que en otros lugares no podemos observar esto. Entonces, indiscutiblemente, los estilos la vida es cíclica, entonces muchas cosas se repiten, y aunque no sean iguales, se van tomando elementos de los diferentes estilos arquitectónicos, y además como mexicanos, como cultura, y a lo mejor si nos vamos más allá como parte del ser humano, siempre tratamos de que lo que hagamos sea distintivo dentro de los demás. En León creo que hay una situación en la cuestión de los ¿cómo se llaman? Bueno, de los conjuntos habitacionales, en donde se han desarrollado varios clústeres, en donde se genera o se tiene una idea de que todo sea con un perfil urbano igual. Y sin embargo, con la naturaleza del ser humano, que siempre quiere apropiarse del lugar en donde vive, se observa también que, dentro de los clústeres tienen problemas entre los mismos vecinos, porque tenemos personas que viven en situaciones así, en lugares así, y que hay tanto conflicto porque siempre el vecino quiere hacer las cosas diferentes para que su casa sea distinta. A lo mejor en los clústeres más grandes y de mayor plusvalía y así, más o menos se pueda leer un perfil arquitectónico general, pero sin embargo creo que siempre el ser humano tiende a que todo sea particular o especial para él. Entonces, yo creo que podemos hacer una arquitectura nueva, podemos hacer una arquitectura que nos identifique como época. Sin embargo, podemos rescatar lo existente para no partir de cero, lo preexistente, para no partir de cero, y así darle un mayor valor a lo que ya tenemos y tener un resultado de una arquitectura mucho mejor, tomando las bases preexistentes. Yo creo que ahorita están haciendo algo importante, que es el utilizar edificios que son muy representativos de la ciudad. Es complejo el tema, porque te podría decir, tratar de a lo mejor generar que se haga o que se rehabilite para la cuestión habitacional en los inmuebles, pero todo genera un conflicto porque actualmente se vive distinto a las épocas que dieron origen a los inmuebles existentes en el primer cuadro de la ciudad, lo cual implica que los servicios, hablando vagamente y simplemente de la cuestión de los drenajes, eso se nos complicaría mucho,
porque habría que hacer toda una infraestructura nueva que pueda tratar de compaginar los usos actuales. Yo creo que la ciudad ideal, como se trató de hacer en un momento en Brasilia, por ejemplo, es difícil el que exista algo ideal y sobre todo sobre algo preexistente, porque en Brasilia era nuevo y aún así no funcionó en su totalidad. Porque para encajar los servicios actuales a los edificios antiguos es muy complicado. No es imposible, pero yo creo que a lo mejor habría que tratar de empatar o ver en la medida de lo posible el poder pues encajar las necesidades al día de hoy respecto a los inmuebles antiguos. Si nos vamos un poco a la cuestión normativa de los inmuebles, a veces es muy fácil hablar en teoría, porque las teorías, pues, si no se llevan a cabo, todas son hermosas y todas son perfectas, pero al momento de que ya llevas a cabo a la práctica y pones en marcha las teorías de la arquitectura y las normatividades, te das cuenta que a veces las dependencias, por ejemplo, necesitan que el edificio se conserve per se, pero no puedes a veces conservarlo en una totalidad como fue en su origen, porque no funcionaría para los servicios que actualmente se ocupan en dichos inmuebles. Es como un reto muy grande el poder hacer que se respete el inmueble y que nos funcione para lo que lo ocupamos actualmente, porque si restauramos un inmueble que no se va a utilizar, en primera ni va a ser funcional y a lo mejor no va a ser posible restaurarlo porque desde un inicio las personas, sean particulares o sea una propiedad pública, van a ver que no es beneficioso y entonces que mejor invierten en otra cosa. Y yo creo que también por parte de las autoridades es necesario sí no ser tan cuadrados para poder empatar eso, la función con la forma o la estructura existente. Entonces yo creo que sí sería cuestión, uno, lo que mencionaba en la otra pregunta, tener identidad y un amor por los inmuebles antiguos, lo cual nos genera historia, lo cual nos genera cultura, lo cual nos genera tradiciones, conocimiento de las mismas, y que las personas, ya sean particulares o ya sean administraciones públicas, voltear a ver el patrimonio como algo nuestro y como algo que nos da el sentido de ser, para así poder generar proyectos y poder generar rehabilitaciones de inmuebles que nos puedan servir para las funciones que actualmente o que en la actualidad se ocupan. Y que no nada más porque no es un edificio al que yo le puedo poner todo lo que yo necesito al 100, buscar la manera de cómo sí puedo adaptarme a él, para poder prevalecer tanto la función como la estructura existente.